Hola, queridas hermanas. Es un gusto saludarles y desearles un mejor año. Que este 2021 esté lleno de bendiciones. Tengamos una oración. Padre, bendícenos al meditar en tu palabra en este momento, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Compartiré con ustedes un corto devocional sobre la seguridad. El concepto seguridad, que algunas palabras sinónimas son certeza, certidumbre, confianza. En medio de tanta aflicción reinante en el mundo, Cristo dijo, registrado en Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. Leamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y el versículo 13, lo siguiente. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Moisés está indicando al pueblo que mantengan su confianza en el Señor, porque con Él estarán seguros sin importar de qué tamaño sea el conflicto. Nuestra seguridad está en Dios, el Señor. Hace ya varios años, el título de un libro conocido escrito por Elena de White era Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Al leer ese libro uno se da cuenta de los conflictos que ha habido en el pasado y otros que tendrán lugar en un futuro cercano. Te hacen pensar, reflexionar y de pronto angustiarte por algunas situaciones, pero en realidad las promesas del cuidado de Dios para nuestra seguridad son una constante, un hilo de oro que recorre todo el registro bíblico sagrado. Nuestra seguridad está en Dios el Señor, en su palabra. El Salmo 23 inicia con esta frase, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El rey David trasladó su relación con las ovejas en sus tiempos de pastor al cuidado de Dios por él mismo. Así como las ovejas son atendidas en sus necesidades por el pastor que cuida de ellas, David tiene la seguridad de que Dios lo atenderá, por eso hace una declaración muy contundente, nada me faltará. San Pablo lo expresó desde su experiencia personal y escribiendo a los cristianos de Filipos les aseguró, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Seguridad en Cristo Jesús? Es momento de escuchar de nuevo a Jesús, cuyas palabras en el Sermón del Monte han atravesado los siglos. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os angustiéis, pues, diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué seguridad? En una ocasión,
Mi mamá había recibido de mi papá un sobre que contenía un cheque que al dárselo a ella le dijo que lo guardara en un lugar seguro, pues lo iban a necesitar en unos días después. Ella lo guardó muy bien y se olvidó del asunto. En un par de semanas, mi papá le pidió aquel sobre. Mi mamá entonces comenzó a esforzarse en su memoria y por supuesto que ahora no recordaba dónde lo había guardado. Buscó por todos los lugares posibles y seguros donde lo podría haber puesto y nada, no aparecía por ningún lado. Dirigió sus pensamientos a su Señor para suplicarle que le ayudara a recordar. Siguió buscando dentro de la casa y sintió que debía ir afuera y se dirigió hacia un barranco donde tiraban la basura. Eso era montones que ni cómo removerla. Allí sola en su angustia, le pidió a Dios que le indicara dónde estaría ese sobre. En un par de segundos sintió como si un ángel la tomara de la mano y la acercó a un débil arbusto de caída al barranco y allí atorado en sus ramitas estaba un sobre. Con las debidas precauciones se estiró y lo alcanzó. Le sacudió la tierra, lo abrió y sí, ese era el sobre. Y allí estaba el cheque intacto. ¿Cómo llegó hasta allí? Ni lo imaginó, solo su ángel lo supo. Siempre que nos contaba esa anécdota, refería a la seguridad y confianza con que se acercaba a Dios a pedirle su ayuda para cualquier circunstancia cotidiana. El Salmo 23, tal vez el salmo más conocido y más querido y más memorizado desde niñas, es un canto de confianza. ¿Cómo suple Dios las necesidades de su rebaño? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Al final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 7:17, Jesús aparece muchas veces como el Cordero. Sin embargo, hay un texto en el que se revela como el auténtico pastor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así pues, las promesas son seguras, siguen en la eternidad. ¡Qué seguridad! Que así sea. Amén.